eh, es del sensor que tengo aquí en mi casa. No es bien preciso, pero a través del tratamiento de señales podemos identificar un sismo que realmente está aquí escondido, ¿no? Muy bien, cerramos. Nos muestra la siguiente gráfica, que era ver las velocidades como son sin corregir, ¿sí? Y aquí ya vemos las velocidades corregidas donde habíamos eh, identificado que la línea color naranjada, que era la segunda aproximación, en este caso pues arrojaba buenos resultados, ¿no? No era tan disperso como la segunda, la primera, que es la azul, ¿no? Y aquí ya podemos ver ya corregido solamente por línea base, que ya se está identificando pues un pequeño sismo, ¿no? Esto había sido hace más de ya 8 días, 9 días me parece. Fue un pequeño sismo que realmente algunos no sintieron, me parece, por Lima. En Lima no se sintió mucho, en Lima metropolitana. No sé si se habrán sentido ustedes. Hace más o menos 8 días fue un pequeño sismo. Me parecía que era por el norte de Lima, Barranca, magnitud 5, pero aquí pues se sintió un poco, ¿no? Y bueno, aquí ya podemos ver que aquí está el sismo, ¿no? Que se puede apreciar, ¿verdad? Muy bien, entonces cerramos esto y aquí ya estaba la señal corregida, que era lo de color magenta, que es lo que está al final. Y aquí ya se puede ver muy bien ya el sismo, ¿no?, que ha ocurrido. Claro que hay un pequeño, no es tan sensible el sensor, pero sí se puede identificar, ¿no? Eh, Parece que hay un error por aquí. Eh, Está en la línea. Ah, aquí. En PLT Show. Sí. Hay un error. Puse plot y bueno, hubo un error, ¿no? Pero aquí lo puedo mostrar. Eh, sí, me parece que esto es. Pero solo muestra la última gráfica. No está mostrando todas las gráficas, ¿no? Voy a realizarlo, voy a correrlo de nuevo. Y aquí había un error también, me van a disculpar. Tenía que bloquear las tres gráficas y era 1, 1, 2, 2 y 3, 3. Me faltó realizar eso. Y pues ahora sí, ¿no? Lo cierro, lo cierro. Aquí está. Entonces, lo que permite el análisis, bueno, la gráfica de Fourier o el espectro de Fourier, es ver las frecuencias pico, ¿no? Entonces, el pico indica que es una forma que ha identificado de vibrar, bueno, el espectro de Fourier, que en este caso pues nos dice que es de 8.3, 8.3. Esto indica que el periodo de nidificación, bueno, de mi vivienda, sería pues 1 entre 8.3, ¿no? 0.12 segundos, ¿no? Entonces, el periodo de nidificación es de 0.12 segundos. Eso es lo que me está saliendo. Y es lo que normalmente obtengo, ¿no? Realmente varía un poco, a veces es 7 punto tanto hasta 8.3 que ha sido esta vez. Pero está en ese rango. Y siempre se encuentra un pico, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos apreciar de la gráfica de Fourier. Ahora bien, la clase pasada me habían comentado en qué es lo que varía este valor de aquí, que uno le colocaba 5, ¿no? Entonces lo que varía es esto. Aquí estamos filtrando desde 0.5 a 15, o sea, solamente ese rango de frecuencias le estamos dejando pasar, y, y pues a partir de 0.5 no toma en cuenta la gráfica, elimina esas frecuencias, y por la parte de aquí desde 15, entonces ha eliminado algunas frecuencias, ¿no? Es por eso que ven que acá hay una bajada, ¿no? Si es que uno incrementa
Este 5 a 10, por ejemplo, ya va a ser un poco más pronunciado. La gráfica de color magenta vendría por acá, más abajo, y así. Y eso es en lo que varía esta intensidad, ¿no? Es básicamente la intensidad con que eliminan las frecuencias. Eh, Eso es básicamente, ¿no? Y si es que hablamos de frecuencias mayores a 15, se está eliminando aquí, pues, que es lo que sería, pues, ruido, ¿no? Ruido. Muy bien. Entonces, hasta ahí alguna pregunta de repente para poder terminar esto aquí, lo que era la clase pasada. Eh, lo podrían comentar pues por el chat. Bueno, me preguntan, en ese pico en el espectro Fourier indicaría que habría una posible resonancia en ese punto. Eh, Ese pico indica que hay movimientos periódicos cuyo periodo es 0.12 segundos, ¿no? Y es justamente cómo está vibrando la estructura que es mi vivienda, ¿no? Se identifica las frecuencias con las que vibra mi vivienda. En este caso, pues es de 8.3 Hz, ¿no? Entonces identifica, básicamente identifica las frecuencias con las que vibra, ¿no? Eso es lo que hace. Identifica las formas de vibrar, si lo quisiéramos llamar así. Pero básicamente solamente identifica la frecuencia, ¿no? Si nosotros aplicamos el análisis modal operacional, lo que se llama el OMA, pues ya podríamos ver el modo de la estructura para ese primer periodo, ¿no? y, y eso sería algo más completo, ¿no? Y para ello también sería necesario tener sensores en varios, en varios puntos de la edificación o varios pisos de la edificación. Aquí me dice a qué se refiere a las formas de modo. No me entiendo muy bien la pregunta. Eh, el modo de una estructura es básicamente su periodo de vibración. El periodo de vibración de una estructura está relacionado a un modo. Voy a aprovechar para graficar aquí. Bien, si tenemos una estructura, ¿sí? Digamos que esta es nuestra pequeña estructura de masa m. Después de un sismo, esta estructura va a reaccionar con diversos tipos de modos, ¿no? Y su forma de vibrar va a ser predominantemente el primer modo. Entonces es por eso que se dice, si es que se identifica la forma de vibrar de esta estructura, podríamos identificar la frecuencia y la forma de vibrar. Ahora, si son varios grados de libertad, digamos, como ejemplo solamente tengo 3, con el análisis modal, el LOMA, yo voy a poder determinar los modos. Es decir, el primer modo de repente sería así. Entonces ya me salen las formas modales con el análisis modal operacional. Entonces me va a decir no solamente a qué periodo le corresponde esta forma de vibrar, que es el periodo 1, ¿no? Sino que también me va a dar estos desplazamientos con el análisis modal operacional, ¿no? Eso es lo que va a hacer el análisis modal operacional. Y aparte de eso, si es que tengo buenos sensores, pues me podría dar el otro modo de vibrar, ¿no? Sería algo así. Entonces ya me daría más información para mi periodo 2 o frecuencia, ¿no? Entonces ya con el análisis modal, por ejemplo, tengo más información. Pero por ahora con este espectro de Fourier y como tengo solamente un sensor, he obtenido esto, ¿no? Entonces el mayor pico es mi forma de vibrar predominante de mi estructura. Muy bien. Ayer me preguntan algo sobre la combinación, ¿no? Eso justamente vamos a verlo en la siguiente parte, sobre la combinación modal. Eh, Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y hay varias formas de combinación, ¿no? Hay, como mencionas, la suma de los absolutos.
Hay otro tipo de formas también, el CQC, pero eso vamos a verlo en la siguiente. Y justo voy a aprovechar para mencionar la forma de combinación que indica la norma también. Muy bien. Entonces, hasta ahí entonces esta parte queda claro. Entonces, si queda claro, vamos a pasar con lo siguiente, ¿no? Entonces, el orden de estas clases, el por qué les explico primero el procesamiento de señales es porque a continuación vamos a hacer la respuesta de un grado de libertad. Entonces, para ello necesitamos una señal aquí que haya sido limpiada correctamente, ¿no? Y eso quiere decir pues por línea base y por pasabanda. A eso es a lo que me refiero. Muy bien. Entonces voy a borrar todo esto aquí. Listo. Entonces eso queda de la clase 2 y ahora vamos a pasar pues al siguiente archivo, ¿no? Eh, Vamos a la carpeta. Ya, entonces ahora vamos a la clase número 2, número 3, disculpe, número 3, y ahí van a encontrar otro archivo que es funciones JP. Entonces abrimos esas funciones y aquí vamos a ver el método para calcular la respuesta de un grado de libertad. El método es de Newmark. Les voy a explicar un poco en la diapositiva sobre eso. Y también esta función que es crea básicamente una matriz tridiagonal. Entonces, para explicarles un poco esto, voy a presentarles aquí unas diapositivas. Entonces, muy bien. Tenemos la respuesta en el primer lugar, la respuesta de un grado de libertad, ¿no? Recuerdo que en la primera clase pues había enseñado esta misma gráfica, ¿sí? Eh, voy a... Okay, les había presentado esta gráfica de acá. Y pues después de realizar el análisis, eh, obteníamos esta representación de aquí, donde M era la masa de ese grado de libertad, solamente un grado de libertad. Y era la aceleración relativa, cabe resaltar que es la aceleración relativa. Sucede que cuando viene un sismo, pues la estructura también se mueve U de G, que es el desplazamiento del sismo, ¿no? Y aparte de eso, la estructura tiene un desplazamiento relativo respecto a la base, que es Y. Entonces ahí tenemos la ecuación diferencial donde dice que es la masa por la aceleración, digamos, relativa, por el coeficiente de amortiguamiento, por la velocidad, ¿no? De velocidad relativa exactamente. Y más la rigidez de la estructura por el desplazamiento relativo Y. Y eso va a ser igual a menos la masa por la aceleración, que viene dado por el sismo, ¿no? La aceleración, justo eso es lo que detecta los sensores de aceleración. Luego simplemente dividiendo todo esto aquí entre m, va a quedar de esta manera, ¿no? K entre m y aquí se va a ir esto, ¿no? Y se tiene lo que está aquí. Cabe resaltar que se hace un cambio de variable donde w cuadrado es igual a k entre m. Y aquí también se hace un cambio de variable donde beta pues es igual a c entre 2m w. Entonces se hace ese pequeño cambio de variable para poder resolver esta ecuación diferencial. Entonces ya nosotros aquí tenemos en cuenta el w que viene a estar dado por 2pi entre t, o lo mismo que decir 2pi la frecuencia o 2pi entre t, ¿no? 2pi entre t, donde t sería pues el periodo de la estructura, ¿no? Entonces hablar de w también sería hablar como del periodo fundamental de la estructura o el periodo de la estructura,
y también de la frecuencia de la estructura. Entonces podríamos hablar de, o sea, es simplemente una representación. Y beta pues asumimos normalmente, y la norma también lo asume, que es un 5%, que se refiere a un amortiguamiento para la albañilería dañada, ¿no? Cuando hay albañilería dañada. Entonces, tenemos en cuenta que beta es un coeficiente y bueno, el W está relacionado al periodo de la estructura, ¿no? Y lo que tenemos que hacer nosotros para poder hallar la respuesta de un grado de libertad, pues es resolver esta ecuación diferencial. Eso es lo que tenemos que hacer, donde tenemos básicamente un input que es el sismo y digamos, valores que es el amortiguamiento y el periodo. Representado esta misma ecuación de aquí de otra manera, pues aquí lo podemos ver, donde esto ya es un poco más general, no ponen K por U, sino que colocan fs, que es una función que depende de U, y esto ya es para hacer es algo más general para sistemas inelásticos, pero quiero que entiendan la idea, ¿no? Que esta es la ecuación diferencial y también el PDT pues se puede representar en el caso de sismo por esto, ¿no? Que habíamos visto acá. Y esto es de manera muy general, de manera muy general. Y para poder hacer eso, nosotros tenemos como input la aceleración del suelo. Y tenemos una serie de valores de aceleración del suelo. Entonces tenemos desde el valor 0 hasta el valor de repente 1000, 2000, no sé cuántos puntos haya tomado el sensor de aceleración. Entonces aquí tenemos una forma iterativa para hallar para el tiempo i más 1, porque hay un tiempo sub 0, tiempo 1 y así, ¿no? Según cuántos pasos hay en lo que ha registrado el sensor de aceleración. Y aquí tenemos una representación. Y este es algo ya más real que nos estaríamos utilizando para poder determinar en cada instante, ¿no? Muy bien, esto cabe resaltar que lo saqué del libro del Chopra. Me parece que tengo un link para compartirles, también voy a subir esta bibliografía eh, a la carpeta compartida. Muy bien, entonces la idea es resolver esta ecuación diferencial, ¿sí? Y para ello existen diversos tipos de métodos numéricos, ¿no? Uno de los, digamos, algo sencillos de entender es el método de diferencia central. También está en el Chopra. Y pues ahí lo que realiza es esto, ¿no? Yo quiero hallar la velocidad en un instante i, en el instante i. Entonces tomo el desplazamiento i más 1 menos el desplazamiento i menos 1 y pues lo divido entre dos veces el delta de tiempo, ¿no? Y es que nosotros pues tenemos, digamos, en un tramo de la aceleración estos valores. Un valor aquí, otro valor por aquí, y otro valor por aquí, y luego otro valor por aquí, y así, ¿no? Entonces digamos que esta es una parte de la gráfica de la aceleración. Entonces, por ejemplo, para este valor que le voy a llamar i, tengo este valor que es el ui menos 1, el ui más 1. Entonces, para ese punto calculo esta pendiente, que sería eso entre dos veces el delta de tiempo, ¿no? Entonces, de esa manera estoy dando la pendiente que pues está representada por la velocidad, ¿no? Ui, velocidad en el punto i. Y de la misma manera esto lo aplica para hallar en la aceleración en el punto i, pero ya calculando la velocidad anterior, la velocidad posterior, y aplicando eh, la derivada para hallar, con la derivada que haya la velocidad, lo divido, lo resto y lo divido entre delta de tiempo y pues voy a obtener esta aquí, ¿no? Es de la misma lógica que se llega a esto con la misma lógica, ¿no? Muy bien, entonces aquí reemplazo, en vez de velocidad coloco esto aquí y en vez de aceleración lo coloco acá, ¿no?
Entonces se van a dar cuenta que va a depender de qué, ¿no? Va a depender del el i más 1, va a depender del i y del i menos 1, ¿no? Del i menos 1 y del i. Entonces se van a dar cuenta de eso, que va a depender de los valores anteriores, ¿no? El desplazamiento de i más 1 depende de los dos anteriores. Y si ustedes lo despejan, van a tener esta expresión, ¿sí? Donde si quiero hallar el uy más 1, necesito saber el uy menos 1 y el uy, ¿no? Y entonces eso pues sería una serie donde tengo que básicamente calcular con los dos valores anteriores el nuevo valor, ¿no? Y de esa manera voy a llevar todos los desplazamientos, ¿no? Bien, luego recuerden que esto aquí son coeficientes básicamente, entonces no hay problema. También esto aquí son coeficientes y no hay problema al respecto. Y estos también, ¿no? Luego simplemente reemplazando, llamando a todo esto k y a todo esto de aquí ti, puedo obtener el ui más 1, ¿no? Simplemente dividiendo. Y así voy a tener el desplazamiento en el punto de I más 1. Ese es digamos, el método de diferencia central que yo podría aplicar para poder desarrollar. Sin embargo, hay uno que es más general y que es el de Newmark, ¿no? Que es el que también van a encontrar en el libro de Chopper. Y ahí el método de Newmark tiene en cuenta dos coeficientes, ¿no? De un medio y beta, que es igual a un cuarto, ¿no? Bien, entonces ahí les dicen, ¿no?, cuál de estos podemos utilizar. Yo utilicé el de aquí. El método de diferencia central me parece que es 0 y un medio, eh, pero es de manera general, ¿no? Es muy general. Y el que tiene mejor aproximación pues son estos dos, ¿no? Este y el de acá. Pues ahí le dan la opción para que ustedes usen. Yo utilicé, como le digo, el de aquí, que es el método del promedio de aceleración. Y acá hay pasos similares a los que les mencionaba anteriormente, pero este es un poco más general, ¿no?, teniendo en cuenta dos coeficientes más, que es el lambda y beta, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver la aplicación de eso, ¿no? Entonces quisiera, antes de ir a Python, mostrarles esta gráfica. La gráfica de color plomo es la gráfica justamente de la aceleración del suelo, y, y esta gráfica de color anaranjado es pues la respuesta del grado de libertad, cuyo periodo natural es 0.1 segundo. Entonces quiero que observen cómo se amplifica la aceleración. Tenemos aquí pues que el máximo valor de la aceleración del suelo, que es el plomo, es aproximadamente 1.5, tal vez 1.4, ¿no? A ver, creo que es por aquí. Sí, ya bueno, hasta acá, ¿no? Es 1.4, 1.5. Esa es la máxima aceleración del suelo, que le dicen Peak Ground Acceleration, que es el PGA. PGA pues es este valor, ¿no? Que es de igual a 1.5. Aquí tenemos el espectro de respuesta, y cuando construimos el espectro de respuesta de un grado de libertad, recordemos que el primer valor debe ser el PGA, ¿no? Bien, sin embargo, yo tengo aquí una estructura de 0.1 segundo y su respuesta es de 4.3, 4.2. La respuesta máxima es de 4.2 básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Mi estructura recibió digamos, una aceleración de 1.5 centímetros por segundo al cuadrado, de 1.5 Gauss, y se ha amplificado pues a 4. Este valor es de 4.2 aproximadamente, 4.2 Gauss. Entonces, vemos que se ha amplificado. Entonces, si queremos graficar este valor que nos ha salido aquí en lo que es la gráfica de espectro de respuesta, vamos aquí a 0.1 segundos y pues vamos hasta por acá, ¿no? Acá.
hasta aquí. Y tenemos el valor de 4.3, básicamente, ¿no? 4.3. Solamente presten la atención a esta gráfica de color azul, ¿sí? Esta gráfica de color azul. Las otras son con otro tipo de amortiguamiento, no es de 5%, es de 10, 15 y 20%, ¿no? Le he puesto ahí para que vean la diferencia, pero por ahora hay que prestar atención a la gráfica de color azul celeste. Y bueno, entonces tenemos este punto, ¿no? Si es que yo cambio esto y lo pongo a 0. Por ejemplo 0.4, en vez de un periodo que sea 0.1, coloco 0.4, me arrojó otro resultado. No era como el de aquí, sino que era así, ¿no? Este valor acá. Entonces se amplificó, pero no mucho, ¿no? Entonces si tuviese una estructura de 0.4, se hubiese amplificado poco, ¿no? La aceleración en la estructura hubiera sido poco. Y si tuviese una estructura de 1 segundo, por ejemplo, podría ser un edificio de 20 pisos. Entonces, realmente es no se amplifica, no podemos ver que la aceleración es menor con la que era del sismo, ¿no? Entonces, no se amplificaría, ¿no? Pasa lo contrario, ¿no? Es menor. Y eso pues es debido al contenido de frecuencias que tiene el sismo. Sin embargo, si hay efectos locales, como algunos suelos que son algo malos, como en La Molina, o otros sitios así, podría ser que lo que el suelo responda por los efectos de sitio tenga mayores eh, eh, frecuencias menores y periodos mayores, ¿no? En el contenido de frecuencias del sismo. Y eso haría que aquí se amplifique, ¿no? Entonces depende realmente de varios factores. De ahí me preguntan, a ver, se amplifica cuando el periodo T de suelo es igual a T de la estructura. Claro, es algo lógico, ¿no? Que si el periodo del suelo es el mismo que el de la estructura, se amplificaría bastante, ¿no? Se podría decir que se entra en resonancia. Es justamente lo que vemos aquí. Es lo que justo lo que quería explicar, ¿no? Se amplifica cuando el periodo del suelo el periodo del suelo, o lo mismo que es decir, el contenido de frecuencia del suelo, es similar o entra en resonancia con el periodo de la estructura, ¿no? Entonces ahí se amplifica. En este caso, lo que el periodo del suelo pues está en este rango, ¿no? Y podemos ver que realmente no se amplificaría con una estructura de 1 segundo, ¿no? Pero sí con el caso de 0.1 segundo, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a salir de aquí para hacer el código en Python. Eh, Muy bien. Entonces, ya habiendo explicado esa primera parte, aquí está el método. Realmente ustedes van a observar que es el mismo que el que está en el libro de Chopra. Y esto pues yo lo había realizado realmente en Fortran porque era más eficiente, ¿no? Pero este código lo realizó Joseph justo con el equipo de Simit que les había mencionado, y bueno, él me lo proporcionó, ¿no? Entonces, se puede realizar en varios tipos de lenguaje de programación, solo que en Fortran es más rápido porque está diseñado para ser más eficiente, ¿no? Mientras que Python está, digamos, diseñado para ser más amigable con el programador, ¿no? Entonces, se demora mucho más en Python que en Fortran. En Fortran había realizado esto y era mucho más rápido. Eso les menciono porque vamos a tener que esperar que el código procese, y ahí se van a dar cuenta en qué es bueno Python y en qué aspectos no lo es, ¿no? Eh, Muy bien. Entonces, para ello vamos a crear un archivo Python. Vamos a colocar aquí respuesta
respuesta de un grado de libertad. Y también vamos a aprovechar para hacer aquí mismo el problema de valor propio. Problema de valor propio. Vamos a editarlo. Y bien, lo primero que vamos a hacer es pues vamos a llamar a las funciones que habíamos desarrollado, que lo hacemos de esta manera: import funciones jp como solamente fun. Y vamos a importar una serie de librerías más que vamos a utilizar, como por ejemplo SciPy, ¿no? Pero no voy a importar todo SciPy, solamente lo que realmente voy a utilizar. Y lo que voy a utilizar pues es SciPy. A partir de todo, esto básicamente indica desde SciPy voy a importar import lineal, esta función de aquí que es lineal, pero lo voy a importar como LA. ¿Sí? Esto es para la segunda parte de valor propio, y aprovecho para importarlo ahorita mismo. Y voy a importar también NumPy, con el que trabajo bastante. NumPy como NP. También voy a importar la librería time para que ustedes vean cuánto se demora. Y asimismo voy a importar, no, creo que eso es todo, sí, eso es todo lo que vamos a utilizar. Y bien, vamos a empezar con lo que es la respuesta de un grado de libertad. Bien, ya. Entonces, vamos a colocar aquí que mi aceleración del suelo, UDG, va a ser el archivo aquí, ¿no? Entonces, les haya enseñado o les haya mostrado un poco de lo que es el procesamiento primero, porque vamos aquí a colocar lo que les había mencionado, ¿no? Ya un registro filtrado y corregido, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos aquí a llamar. Lo había hecho anteriormente con pandas, ¿sí? Pero pandas es para hacer un poco ordenados y trabajarlo pues cada columna con un título, ¿no? Y está bien, es estupendo, pero para llamar de manera rápida también se puede hacer con NumPy. Y recordemos que cuando hacemos con NumPy, NumPy trabaja con puros números, ¿no? Entonces, si encuentra texto, va a haber un error, no lo va a leer. Pero como en este caso, ese archivo sysmo.txt son puros números, entonces no hay problema. Y para hacer eso, pues utilizamos esta función que es generar a partir de un txt una matriz que es UG. Y aquí pues voy a colocar sysmo UG, ¿no? Listo. Voy a definir el delta de tiempo, que es igual a 0.01 segundos. Y asimismo voy a definir la longitud, que es la longitud de UDG, ¿no? Bien, que es el número de datos que tengo, ¿no? Y luego voy a crear de manera rápida, bueno, no rápida, tal vez compacta, el tiempo, ¿no? Y el tiempo pues puedo definir así, ¿no? Que va a ser i por el delta de tiempo para un i que se encuentra en el rango de n. Bien, entonces esto crea una lista de tiempo desde 0 hasta, bueno, hasta el tiempo en total que dura este sismo. Y de manera compacta ya lo creé, ¿no? Ahora bien, voy a utilizar la función que es newmark de funciones. Ahí me preguntan si es que el importo como matriz no genera varias dimensiones. NumPy, con esta función de que genera texto de un txt,
Si tiene varias columnas, pues va a identificar esas columnas. Claro que deben estar separadas con un tabulador o por una coma, como ustedes quieran. Y, y ponen ahí en esa función que lo que está delimitado es un tab o está delimitado por un coma. Y lo va a crear así con varias columnas, varias dimensiones. Pero por defecto, como solamente hay una columna, entonces crea simplemente una lista, ¿no? Es lo que hace NumPy, ¿no? O crea una matriz de una dimensión, ¿no? Eso es lo que hace esta función, ¿no? Y así de simple, ¿no? O sea, es bien, bien sencillo, ¿no? Entonces, por eso es lo que es bueno Python, ¿no? Porque es bien práctico, es amigable con el programador, ¿no? Bien, ahora voy a definir los resultados x, xp. Xp básicamente es x', que es la velocidad de mi grado de libertad, de la respuesta de mi grado de libertad, y xpp, que vendría a ser pues la aceleración, ¿no? X dos veces prima, que es aceleración. Recuerden que es de mi grado de libertad, ¿sí? Es de mi grado de libertad. Muy bien. Y este x pues es el relativo, no es el total, ¿sí? Recuerden eso también. Este x es el relativo, no es el total. Para hacerles acordar, pues es básicamente a este y, ¿no? Yo le estoy llamando esta vez x y se refiere a este desplazamiento relativo, velocidad relativa y aceleración relativa, ¿no? Entonces eso es lo que me arroja mi función como resultado, ¿no? Entonces aquí voy a llamar mi función, que es fun.newMap, y aquí pues voy a colocar menos udg, coma, tengo que ingresar el periodo de mi estructura. Aquí coloco el extremo de la ecuación diferencial, que pues como pueden ver aquí, el extremo es menos odg. Entonces coloco menos odg, el periodo de mi estructura, que voy a ponerlo como ejemplo 0.1, y voy a colocar aquí el amortiguamiento, ¿sí? Eh, para ello voy a ir a las funciones que había declarado. A esta variable le llamé amortiguamiento, ¿no? Entonces es la misma variable justo de la ecuación diferencial. La ecuación diferencial creo que era beta, ¿no? Disculpa, era beta. Pero aquí le estoy llamando con esta variable, ¿no? Muy bien. Entonces aquí voy a colocar un 5%, que es 0.05, lo añadiría dañada, y un delta de tiempo también. Para ello voy a las funciones, el delta de tiempo, que va a ser igual a 0.01, o el delta de tiempo que ya lo había declarado anteriormente, ¿no? Delta de tiempo, coma, el valor de beta. Beta se refiere al coeficiente de Newmark más no al amortiguamiento, ¿sí? Y le voy a colocar un cuarto, como le dije, eso es lo que voy a utilizar, y en las referencias pueden ver más información sobre esos coeficientes beta y lambda, ¿no? Igual a 1 entre 2. Muy bien, con eso ya voy a calcular digamos, los desplazamientos relativos, las velocidades relativas y aceleraciones relativas. Ahora bien, yo voy a plotear la respuesta, ¿no? Cuando hablamos de respuesta, generalmente nos referimos a la aceleración, que es lo que al fin y al cabo va a estar relacionado con la fuerza que va a acontecer o va a sufrir mi estructura, ¿no? Entonces, vamos a plotear XGP, pero recuerden como esto de aquí está, es relativo, tengo que sumarle pues más VG, ¿no? Y aquí voy a colocar lo que es el tiempo, para que me plotee el tiempo con respecto a la aceleración total o absoluta. Y pues voy a hacer que me plotee eso con un grosor de 0.6 para que no se vea muy grueso, y una transparencia igual a 0.8, ¿sí?
Voy a colocar su título aquí, lt.title, que va a ser la respuesta de un grado de libertad, ¿no? Respuesta de un grado de libertad. Y plt.plot, ¿no? plt.show. Muy bien. Para poder compararlo con una gráfica, la gráfica del sismo, que es VG nada más, voy a plotearlo también. Y con un grosor de igual a 0.6 para que no sea muy grueso, ¿no? Y aquí le pongo transparencia pues para que se pueda ver la gráfica anterior. Entonces vamos a ver qué es lo que hace este código. Recordemos que es la respuesta de un grado de libertad para un periodo natural de igual a 0.1 segundos que le estoy colocando aquí. Muy bien, entonces lo corremos. Hay un pequeño error. Ahí me hacen otra pregunta. A ver. La ecuación es solo para un tipo de ecuación de movimiento, ¿no? Creo que para otros tipos la ecuación varía. Claro, yo estoy colocando para justamente este tipo de movimiento que es la del suelo, menos UG. Y claro, yo puedo definir en vez de esto, por ejemplo, un movimiento tipo seno o otro tipo de movimiento. Entonces, esto es lo que voy a variar, ¿no? Esto es lo que voy a variar, básicamente, ¿no? Pero yo le puedo colocar aquí cualquier tipo de movimiento, ¿no? Aquí me dice que había un error. Vamos a ver, está en la línea número. Línea 2. Sí, en la línea 2, sí. Eh, Me parece que era linalg. Sí, linalg. Ya, y luego hay otro error por aquí que es el plt.plot. El plt no está definido. Me falta importar la matplotlib. Import matplotlib.pyplot. Pyplot como plt, ¿no? Ahora vamos a ver ahora. Muy bien, aquí está justo la gráfica que estamos buscando y podemos ver que se amplificaba, ¿no? Es lo que se amplificaba y podemos verlo. Y bien, entonces ya podemos hallar la respuesta de un grado de libertad para cualquier tipo de movimiento sísmico, ¿no? Ya podemos hallar eso, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora yo podría colocar, por ejemplo, ¿qué pasa si es un segundo, ¿no? Y vemos que la respuesta es menor, como les había mencionado, es mucho menor y realmente no se amplificaría, ¿no? Eh, Muy bien. Aquí me hacen una pregunta. Me dicen si el método de Newmark considera un amortiguamiento variable o un amortiguamiento constante, ¿no? Considera un amortiguamiento constante el método de Newmark. Eh, bueno, es lo que he aplicado. Y luego me dicen, esas son básicamente las preguntas, ¿no? Lo que he aplicado es un amortiguamiento constante, ¿sí? Y normalmente pues era un amortiguamiento constante, ¿no? Y si uno quiere hacer con un amortiguamiento variable, pues eso se aplica con otros métodos, ¿ya? Eh, para poder realizar eso, ¿no? Pero yo puedo aquí colocar otro tipo de amortiguamiento, ¿no? Para ver cómo es que varían. Otro aspecto fundamental, pues, es lo que les había mencionado, era sobre el espectro de respuesta, ¿no? El famoso espectro de respuesta. Entonces aquí vamos a poner realizando
espectro de respuesta. Y aquí colocamos pues vamos a colocar un rango de periodos. Ya no va a ser para un periodo nada más, sino vamos a colocar para un rango de periodos, de tal manera que tengamos en varios puntos. Pues vamos a poner de manera comprimida este for. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este for? Va a crear una lista desde 0.0 hasta el valor de un segundo. Entonces va a ser 0.0, 0.02, 0.04 y así sucesivamente, ¿no? Entonces voy a tener un rango de periodos, ¿no?, para poder realizar mi gráfica, ¿no?, que es la que quiero, ¿no? Realmente puedo aquí colocarle 0.01, pero me va a demandar mayor tiempo de cómputo. Bien, entonces voy a colocar acá el PGA, ¿sí?, que es el primer punto de la gráfica del espectro de respuesta, que simplemente va a ser el máximo. Para hallar el máximo de una matriz ponemos npmax. Pero vamos a hallar el máximo del absoluto de todo UDG, ¿no? Entonces, de esa manera me aseguro de hallar el máximo, que es el PGA, el máximo absoluto, ¿no?, tanto en positivo como en negativo, ¿no? Y lo hacemos con esas funciones de NP, de NumPy. Y recordemos que ese es el primer valor, ¿no? Entonces ahora vamos a crear el espectro de respuesta para 5% de amortiguamiento. Esta es la lista que lo va a contener. Y el primer valor le vamos a dar que sea el valor del PGA, ¿no?, que con eso tiene que iniciar. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a hacer un for para hacer para todos los periodos, ¿no? Entonces voy a poner para x que se encuentra en t, que es mi lista de periodos, voy a ejecutar esta función. Muy bien, entonces ejecuto esta función. Y voy a almacenar pues los resultados máximos, que los hallo de esta manera, pero ya aplicado a xp más udg, ¿no?, más udg. Y esto pues lo voy a llamar pues la respuesta máxima en aceleración. Cuando digo respuesta pues nos referimos básicamente a la aceleración, generalmente a la aceleración. También puede ser la respuesta en el desplazamiento, en velocidad, pero cuando solamente digo respuesta normalmente nos referimos a la aceleración o sea, la aceleración espectral, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a añadir a R5 ese valor, que es Rmax, ¿sí? Y ya, entonces con eso estaríamos creando la lista y vamos a ver pues qué es lo que nos salió. Vamos a plotear con plt.plot R5 con respecto a t, con respecto a t. Muy bien, t en el eje x y aquí la respuesta, ¿no? Entonces con eso ya estaríamos ploteando y ya estaríamos calculando el espectro de respuesta, ¿no? Vamos a colocarle su título aquí, plt.title, que sería el espectro de respuesta, ¿no? Entonces con eso vamos a ver qué es lo que nos está saliendo hasta el momento. Este va para 0.1 segundo. Y ahora está calculando el espectro de respuesta.
y veamos que se está demorando, ¿no? Se demora en hacer todo este procedimiento, ¿no? Y lo que sucede, pues, que esta función está hecha en Python. Sin embargo, si es que se hubiera utilizado otro lenguaje de alta eficiencia, sí, pues sería más rápido. Eh, Además me sale un error por acá. Eh, TR5. Ay, uno tiene una dimensión más grande que la otra, me parece. Sí. Sucede que para el primer valor, que es 0, pues ya le estoy asignando el PGA acá. Entonces realmente esto no debe ir de un rango de, de 0 a 50, sino debe ir desde el punto 1 hasta 50. Entonces esta es la gráfica para 0.1 segundos. Y ahora no va a arrojar la otra gráfica, ¿no? Uy, le vamos a arrojar otro error. A ver, voy a intentar esto de aquí, que realmente es lo mismo que he hecho en antes. Simplemente estoy tomando los valores de t, pero ya me estoy tomando el primer valor, que es 0, 0, porque ya le corresponde acá, ¿no? Entonces, con esto ya me debe dar. Es que el valor inicial es el 0, ¿no? Y ese valor 0 le corresponde a este valor de PGA, ¿no? El valor inicial. Entonces, cuando la estructura tiene un periodo 0, lo que quiere decir que es bien rígido, entonces es tan rígido que se mueve igual que el sismo. Entonces va a tener la misma aceleración. Wow, hay un pequeño error aquí. A ver, algo está realizando mal esto. Dejé de 0.01 segundos, XPP más VG, ver máximo, y hago un append. Eh, verdad, sí, sí, ahí me faltó que varíe el periodo. Tiene mucha razón, la verdad, estoy realizando así de frente y me olvidé de modificar, ¿no? Eso ya me pasó, es la segunda vez que me pasa. Anteriormente también copié eh, así y copié la misma gráfica, ¿no? Sí, muchas gracias por hacerme acordar. Sí, aquí debe ser el T, pues. El T o el X, ¿no? El X, ¿no? Y con eso ya, pues ya estaría, ¿no? Muchas gracias. A ver, ¿quién comentó? Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Katie. Ya está. Después de haber realizado este proceso de cómputo, ya tenemos aquí el espectro de respuesta con un 5% de amortiguamiento, ¿no? Ahí tenemos el espectro de respuesta con un 5% de amortiguamiento. Y es como la norma lo menciona, pues, ¿no? Aquí está el PGA. Y eso por 2.5, ahí se encuentra más o menos una meseta, ¿no? Que estaría a ver, 3 por aquí, ¿no? Por aquí habría una meseta y luego por aquí bajaría, ¿no? Entonces, sigue más o menos esa forma de la norma, pero hay unos ciertos rangos que se disparan, ¿no? Eh, Muy bien. Entonces, ahora quiero, para que vean qué tanto tiempo se demora y también para utilizar la librería Time.
voy a colocar aquí, pues, antes del for, que tenga un tiempo que sea el tiempo inicio, que es time.time. Y en la parte de aquí, al final, voy a plotear plt o print, ¿no? Print time.time menos el start, ¿no? Y aquí voy a colocarle, pues, un pequeño texto que diga, pues, se demoró. A ver, para ver cuánto tiempo se demora, ¿no? Pero antes de hacer eso voy a hacerlo para todos los, para varios aspectos de respuesta de diferentes amortiguamientos. Para ello voy a crear el R10 y el R15, el R20 también. Entonces R10, R15, R20 y copio básicamente esto de aquí que es lo mismo. Acá, por acá y por acá. Entonces lo que tengo que variar básicamente es esto, que sería el R10. Y aquí pues, no, aquí sería pues el R10. Y aquí ya pongo 10% que es 0.1, ¿no? 0.15, 0.20. Muy bien. Acá le pondría 15 y 20. Y aquí pues explotaría todos. Y aquí 10, 15, 20. Me parece que eso serían todos. Sí, eso sería todo. 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20. Ya. Entonces vamos a ver cuánto tiempo se demora en realizar todo eso. Me parece que se demora alrededor de un minuto. Bueno, esa es la primera gráfica. Y aquí pues se está demorando. Cuando lo hago con Fortran realmente es más rápido. Porque como le mencioné, está diseñado para eso, ¿no? No es tan amigable para el programador, pero sí lo hace mucho más rápido. Python también utiliza librería, códigos de Fortran. Entonces, tiene códigos, digámoslos así, como compilados ya de Fortran y de lenguaje C, que son más eficientes que Python. Y simplemente los utiliza, ¿no? Los utiliza y lo hace de manera rápida. Entonces, en ese sentido, Python también es eficiente, ¿no? Ahora, eso aquí se demora por el hecho de que yo he creado la función, ¿no? Y lo he creado en Python, ¿no? Si de repente lo hubiese creado en Fortran y lo hubiese compilado con un ejecutable llamándolo con su proceso, entonces sería mucho más rápido, ¿no? Pero en este caso lo estamos haciendo así. Y aquí podemos ver el resultado, ¿no? Entonces, este es el espectro de respuesta solamente para un periodo que varía de 0 a 1 segundo. Y podemos ver aquí la respuesta y cómo varía, ¿no? Claro que si es que una estructura tiene mayor amortiguamiento, pues ya lo que va a pasar pues es que va a tener una menor respuesta porque ya amortigua más, ¿no? Entonces eso es lo que va a suceder, ¿no? Muy bien. Ok. Entonces ahí tenemos el espectro de respuesta, ¿no? Eh, ok. ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre el espectro de respuesta? Ahí han lanzado una pregunta. Y luego me dice, ¿por qué cuando el t de la estructura es igual al t del suelo se amplifica? Según lo que entendí, siempre el t del suelo se va a amplificar en la estructura. Por lo que entendí, siempre el t del suelo se va a amplificar en la estructura. ¿Podría aclararme esta duda? Pues, ya. Lo que pasa es que, a ver, voy a verificarlo aquí. En Paint. Muy bien.
Eh, si tenemos una estructura, y bueno, esto es lo que explicamos también en SysMeet, claro que hay maquetas mucho mejores para explicar. En el CSAT, ahí explicamos sobre tsunamis, aisladores, otras técnicas de reforzamiento, y bueno, varios colegios nos vienen a visitar y a la misma vez universidades, ¿no? Si alguno de ustedes están en universidades, bueno, les invitaría, pues, después de la pandemia, cuando todo vuelva a la normalidad, pues, nos visiten. Y ahí diversos especialistas le van a explicar sobre cada uno de los temas, ¿no? Y ahí en el CESAT, el Centro de Sensibilización del CISMIT, tenemos en una tabla tres tipos de estructuras, ¿no? Una estructura, digamos, de pequeña altura, y una estructura de mucho más altura, y una estructura mediana. Digamos que este de aquí es de 20 pisos, no aparece de repente, pero es de 20 pisos. Y este de repente es de 8 pisos, 10 pisos, 8 voy a colocarlo aquí. Y este fue la vivienda común que llega hasta 3 pisos. Entonces sucede que cuando el suelo es tipo, digamos, S1, así por decir, eh, lo que sucede es que eh, el contenido de frecuencia de como responde a un sismo, cuando es tipo suelo S1, digamos, es, digamos, de 3 hasta 7 Hz, ¿no? 7 Hz, ¿no? Digamos 7 Hz en promedio, ¿no? Entonces, si esto aquí le hacemos la inversa, pues estaríamos hablando de 0.33 segundos y de 0. Como mi vivienda, ¿no? De 0.1, básicamente 0.12, 0.13 me parece. Entonces, como el contenido de frecuencias de un suelo tipo S1, digamos, un suelo algo firme, es decir, de 3 a 7 Hz, pues se tiene este tipo de periodos, ¿no? Entonces, normalmente para este tipo de estructuras, en suelos que les he mencionado tipo S1, que es bien común en varias zonas, a excepción de algunos que tienen efectos locales como la punta, la molina, a excepción de algunos puntos específicos, eh, normalmente las viviendas tendrían más daño, ¿no? Que es hasta 3 pisos, porque te está en este periodo aquí. Eh, y los que tendrían menos daño son estos aquí, porque el periodo de una edificación de 20 estamos hablando de alrededor de un segundo, ¿no? O de un hertz, que es lo mismo, ¿no? Un hertz. Sin embargo, por ejemplo, hay casos como el tipo de efecto local de la molina o de la punta, donde se amplifica el periodo del suelo, ¿no? Entonces, ya no es de 3 a 7 Hz, sino tal vez de 1 Hz a 3 Hz, ¿no? A 3 Hz. El rango, ¿no? de la frecuencia. Y esto indica, pues, esos movimientos tienen periodos de un segundo, desde 0.33 hasta un segundo, ¿no? Entonces, al ser estos suelos, digamos, tipo suelo S3, así como por ejemplo, y acá suelo S1, ese tipo de suelos, pues cuando viene un sismo, responden de esta manera y van a entrar más en resonancia con estos edificios altos, ¿no? Es por eso que no se recomienda en la Molina y bueno, cada vez que he pasado por ahí hay edificios no tan altos, ¿no? Más que todo por las zonas que están cercanas a la laguna. Este efecto básicamente es debido a los efectos locales del suelo, de las propiedades del suelo realmente. Tiene que ver con eso, ¿no? Muy bien. Entonces, espero haber respondido a tu pregunta. De ahí me mencionan, eh, con, mencionó que el lenguaje Fortran es más sofisticado en la programación. Comparado con MATLAB, no he usado mucho MATLAB, pero los de gran eficiencia son Fortran y el C, ¿no? Entonces hay códigos ya, digamos, compilados que lo utiliza el Python y si es que uno compara un código que he hecho con Fortran y luego
una función que llama en Python, que llama a un código eficiente ya compilado, ¿ya? Entonces es lo mismo, es el mismo tiempo. Pero si yo creo mi propia función, como han visto, de Newmark, entonces ya como lo he hecho de frente con Python y no he utilizado Fortran ni C, entonces no es tan eficiente, ¿no? Claro, hay edificios altos, ¿no? Pero para ello han hecho un tratamiento al suelo, ¿no? Y como les mencioné, donde tienen mayormente este problema, pues es al costado, o bueno, en los alrededores de la laguna que hay en La Molina, ¿no? ¿Cómo puedo determinar las frecuencias del suelo? Me dicen ahí. Es bien simple, justo con lo que habíamos hecho anteriormente con Fourier, con esa gráfica de Fourier, uno ve el contenido de frecuencias con lo que habíamos hecho la vez pasada, ¿no? Hace poco lo que hemos hecho y también lo que hemos hecho la semana pasada, ¿no? Con la gráfica de Fourier se puede ver exactamente el contenido de frecuencias, ¿no? Con eso puedes verlo. Oye, me parece que me preguntó Clemente, con eso puedes ver, con la gráfica de Fourier, ¿no? Con eso puedes ver. Eh, entonces, si quieres hacerlo por ensayos, entonces hay algo que es el microtremor. Entonces el microtremor ya te puede ver, mide las vibraciones mucho más, de manera más detallada y también ese equipo cuesta mucho más que un sensor de aceleración simplemente, ¿no? Es más sofisticado ese sensor microtremor que para medir las pequeñas vibraciones ambientales de un suelo que afectan a un suelo. Justo lo que menciona también Cave. Entonces se hace el microtremor, luego se aplica Fourier, la herramienta que les he proporcionado, y ahí ven el contenido de frecuencia, ¿no? Donde hay mayores picos es justamente donde estaría el mayor contenido de frecuencias del suelo. Muy bien, espero haber contestado tu pregunta. Y luego me dice, ¿puedo llamar datos de análisis estructural de LETAPS con Python? Estoy comenzando mi tesis. Muy bien. Lo que yo he realizado, por ejemplo, es del software, el SAP, también se puede hacer en etapas. Es exportar, por ejemplo, las formas de vibrar, ¿no? Entonces, para yo mismo hacer mi análisis dinámico, ¿no? Y hacer combinación modal. Entonces, uno puede exportar esos desplazamientos de los modos y luego, teniendo en cuenta también los periodos de cada modo, puede hacer el análisis modal, ¿no? Mediante la combinación. Y claro, lo podría hacer, pero de esa manera no sé qué tipo de análisis vas a realizar. Pero si quieres hacer el análisis modal con el ETAP, puedes exportar los resultados de los modos y tú mismo hacerlo. Muy bien. Entonces, bien. Entonces hasta ahí quedamos con las preguntas. Y ahora vamos a ver lo otro, ¿no? Que es el problema de valor propio, ¿no? Entonces, vamos a ir a la presentación. Estamos por acá. Ya, muy bien. Entonces, ahora estamos con el problema de valor propio. A ver, ya. Entonces, el problema de valor propio es básicamente resolver este problema de aquí, ¿no? Que es donde tengo una matriz A multiplicada por un vector propio que sea igual al valor propio por la matriz B multiplicado por vector propio. Entonces el problema radica en hallar todos los vectores propios y todos los valores propios, ¿no? De este sistema, ¿no? Entonces este se le llama el problema generalizado y es generalizado porque la matriz B no es una matriz de identidad o no es una matriz cuyos coeficientes en la diagonal son iguales, ¿no? Sino que ya es una matriz, digamos, por ejemplo, como la de la masa, que puede variar la masa según el número de pisos, ¿no? Entonces, ese es el problema generalizado, ya cuando M es una matriz diagonal, pero no con los valores iguales, ¿no? Y es simétrica, ¿no? Entonces, el problema es simétrico y este aquí, en el caso de estructuras, tenemos que es la matriz de rigidez.
Y para nosotros el problema es hallar esto, ¿no? Los vectores propios, que es w al cuadrado, la frecuencia al cuadrado, y los valores propios y los vectores propios, que es phi, ¿no? Que le corresponde a su valor propio, ¿no? Y luego se preguntarán o sea, ¿por qué tenemos que desarrollar eso, ¿no? ¿Por qué tenemos que calcular eso? Y después en el análisis dinámico modal que hacemos, asumimos que esta ecuación de aquí, ¿no? Que la respuesta de la estructura va a ser una combinación modal básicamente, o una multiplicación de la respuesta para ese modo n, digamos el modo sub n, por su vector, ¿no? Su vector o forma modal, ¿no? N. Y si hacemos la sumatoria de todo esto, pues vamos a hallar la respuesta de la estructura. Entonces, ¿cómo calculo esa respuesta Qn que depende del tiempo, ¿no? ¿Cómo lo calculo? Pues para eso necesito las propiedades del periodo correspondiente a ese modo sub n, y también necesitaría pues la forma modal. Entonces, ¿cómo calculo el periodo o la frecuencia natural que le corresponde, o la frecuencia n, diré, y este vector del modo n, ¿no? Estoy resolviendo pues este problema, ¿no? El problema de valor propio, ¿no? Resolviendo ese problema, pues vamos a poder calcular los datos que necesitamos, ¿no? Muy bien. Entonces aquí tenemos justo es lo mismo lo que queremos resolver, pues, se produce a lo mismo. Y aquí nos da una forma de determinar los valores propios, ¿no? Calculando la determinante, que debe ser igual a 0, pues esto de aquí es igual a 0. Es una forma de hallar los valores propios, pero para ello existen diversas metodologías, ¿no? La más conocida me parece que es la de Jacobi, para poder hallar resolver este problema, el problema de valor propio, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que les quiero mostrar ahora es para varios grados de libertad, ¿no? Lo que habíamos hecho anteriormente es para un grado de libertad, ¿no? Entonces, este es el caso ya de varios grados de libertad, ¿no? Todo eso aquí lo saqué del libro, bueno, Chopra, eh, de dinámica de estructuras. Y ese es el sistema que tenemos, ¿no? La ecuación diferencial, donde ya no tenemos coeficientes como m, c y k, sino ya son matrices, ¿no? Son matrices que le corresponden a la estructura, ¿no? Y PDT, pues en nuestro caso, para analizar por sismo, es menos UDG por la masa, ¿no? Eh, muy bien. Entonces, esas son las ecuaciones que muestra Chopra, y a continuación voy a tratar de explicarles. Eh, pero de todas maneras, para que haya mayor profundidad y vean de dónde sacan estas expresiones, les recomendaría pues leer el Chopra, ¿no? Justamente estos capítulos, ¿no? Capítulo 12, capítulo 5, y ahí ya con más profundidad. Muy bien. Ahora me dan un minuto para poder tomar un vaso de agua. Ok, muy bien, entonces aquí vamos, ya son las 4:30. Trataré de hacerlo esto algo rápido. Eh, Tenemos aquí la pluma. Entonces, lo que teníamos anteriormente nosotros era esta expresión de aquí, ¿no? Que v de t va a ser igual a una combinación modal, ¿no? Básicamente tenemos acá los modos por una función que depende del tiempo, ¿no? Muy bien, entonces esa expresión anteriormente señalada lo reemplazamos en esta ecuación diferencial, y vamos a obtener que esto de aquí vendría a ser el U de la aceleración, o el U',
por así decirlo. Lo único que varía aquí es por dos, que es la segunda derivada. Y lo mismo pues para aquí, ¿no? Todo eso ahí. Y aquí también lo mismo, ¿no? ¿Sí? La sumatoria normal puede salir. Y bueno, aquí tenemos el PDT, ¿no? Que no depende nada de U. Entonces, teniendo esto aquí, pero multiplicamos, como dice aquí, por la izquierda, por phi n traspuesta, y vamos a tener este sistema de ecuaciones, donde phi n es el vector de un modo sub n, y debido a la propiedad de ortogonalidad que existe entre los vectores, todos los vectores que van digamos, o los valores que van a seguir o no se van a eliminar, es pues, en este caso, el phi de n transpuesta por m por el phi de n. Entonces, de esto solamente va a quedar este valor por q de n, ¿no? Q de n. Dos puntos. Entonces, todo esto aquí le están llamando mn. ¿Sí? Igual aquí, debido a la probabilidad que existen entre los vectores, va a quedar el kn que vendría a ser lo mismo, pero aquí el valor de k, ¿no? Muy bien, pero aquí quedaría la matriz que sería de esta manera, ¿no? Una sumatoria realmente, ¿no? Una sumatoria. Todo esto de aquí resulta ser un coeficiente y esto resulta ser la sumatoria de todo esto, ¿no? Y justo ahí se hace una asunción, ¿no? Si es un tipo de amortiguamiento clásico, se le llama así. Esto pues se reduce a un valor así, ¿no? Donde se cumple la ortogonalidad también. Sería lo mismo, pero en vez de m sería pues el valor de c, ¿no? Entonces, eso está ahí más explicado en el libro de Chopra. Y finalmente tenemos esto aquí, ¿no? Esto aquí. Y bien, si es que vimos todo respecto a este valor mn, recuerden que ahora ya es un valor, vamos a tener esta ecuación de acá, ¿no? Y de aquí es donde sacamos nosotros el Q de n, ¿no? El Q de n. Resolvemos esta ecuación diferencial y obtenemos el Q de n. El Q de n, ¿no? Muy bien. Entonces recuerden que el desplazamiento habíamos asumido en un comienzo que era U por la sumatoria del phi por el Q de n, ¿no? Que depende del tiempo, ¿no? Entonces de esta ecuación diferencial sacamos el Q de n de t y ese valor phi pues lo sacamos del problema de valor propio, ¿no? Resolviendo simplemente teniendo en cuenta la matriz K y la matriz M, ¿no? Pero esto de aquí puede hacer un cambio de variable donde phi sea igual a un, digámosles, un U, no. A ver, voy a colocarle un U, creo que se va a confundir con esta variable de aquí. Voy a ponerle X mejor. Eh, ya, entonces sería el vector por lo que es el X, dos puntos, multiplicado por un coeficiente que se llama FP, ¿sí? Multiplicado por este coeficiente, ¿sí? Donde FP lo voy a llamar parte de esta ecuación de aquí, ¿no? Este valor de aquí, de este valor. Este valor, pues realmente, si regresamos, nos damos cuenta que es el PDT multiplicado por el vector phi n, ¿no? Entonces sería, el PDT para nosotros es el UDG por la masa, ¿sí? Y multiplicado por el phi menos, recuerden que hay un menos, ¿no? El menos lo voy a sacar por acá. Por phi transpuesta, ¿no? De un vector sub n, ¿no? Dividido todo eso sobre el mn, recuerden que el mn estaba en la expresión anterior. Entonces todo eso ahí lo voy a llamar, todo esto lo voy a llamar
el FP, que es el factor de participación. Entonces, si hago este cambio de variable, en vez de Qn pongo x sub n, que depende del tiempo también. Acá disculpen, estos son 2 puntos. Xn, que depende del tiempo también. Por el factor de participación. Entonces, ¿qué voy a tener? Si reemplazo en vez de Qn este valor de aquí, en esta ecuación, voy a tener pues Xn, 2 puntos, más 2 veces lambda, diré el amortiguamiento, van a disculpar, el amortiguamiento, n, doble n, por el xn, multiplicado por el fp, ¿sí? Aquí también había un fp, más w, bueno, frecuencia angular, y es 2, disculpen, qdn, ya no es qdn, ahora es xn, xn por el fp, ¿no? Y todo eso ahí va a ser igual al fp por vg. Menos, recuerden que hay un signo menos. Y pues todo de ahí se va a ir el fp, ¿no? El fp se va, el fp se va, y el fp se va, y el fp se va. Entonces, volvemos a lo mismo desde que habíamos empezado para un grado de libertad. Pero en este caso tenemos el W sub n, ¿no? Donde este W sub n es para el modo n, ¿no? Entonces, se puede expresar de esta manera, ¿no? Que la respuesta U va a ser igual a la sumatoria del modo n. El modo n, recuerden que este es un vector. Esta aquí es una función que depende del tiempo, el xn, que se obtiene resolviendo esta ecuación diferencial por el fp, que es una multiplicación teniendo en cuenta solamente la matriz de masas y lo que es también los vectores, ¿no? El vector sub n, ¿no? Entonces el fp depende también de qué modo estamos hablando, ¿no? Entonces el fp depende del modo, si es el modo 1 o modo 2. El xn también depende. ¿Por qué? Porque al resolver esta ecuación pues vamos a ingresarle el periodo que le corresponde a ese modo n, ¿no? Y aquí se coloca la forma modal n, ¿no? Entonces, haciendo esta combinación, pues ya se puede hallar la respuesta de la estructura, ¿no? Y lo que he ploteado aquí a la derecha es considerando solamente el phi n por fpn. Que si la respuesta es la misma para todos los modos, lo cual no es cierto, tendría esta forma, ¿no? Cómo es que contribuye el primer modo, el segundo modo, el tercer modo, el verde, y así sucesivamente, ¿no? Ahí se ven. Me parece que es de 40 grados de libertad, pero solamente se muestran 20 modos. Entonces, para que tengan mayor profundidad de esto, les recomiendo leer el libro del Chopra. Bueno, yo aquí traté de explicarlo algo rápido, pero ya está. Muy bien. Entonces, aquí en el mismo libro pueden ver métodos Newmark, pero ya para sistemas que son matrices, ¿no? Entonces ahí también está el método para que ustedes mismos lo puedan desarrollar, ¿no? Y simplemente es hacer lo que había demostrado, calcular para cada hora de libertad la solución y multiplicar esto aquí, ¿no? Y luego sumarlo para todos los modos, ¿no? Entonces, pueden utilizar este método aquí de Newmark, que también está planteado en el libro del Chopra, ¿no? Muy bien. Y bueno, ya aquí es lo que ustedes podrían obtener considerando varios grados de libertad, ¿sí? Pero aquí yo he considerado que no es lineal, ¿no? Sino en el primer piso, bueno, en la base es el comportamiento de un aislador y es no lineal, ¿no? Entonces, para que puedan realizar eso también, le voy a pasar una referencia. Bueno, les había mencionado en un comienzo, esto lo realicé junto con Jorge Lulimachi, quien está haciendo ahora su maestría en la uni. Y ya tuvimos algunas gráficas como esta, ¿no? Muy bien. Entonces, que sea no lineal quiere decir que ya no es
una rigidez constante que asume yo, que asumo, ¿no? En el primer piso o en la base, ¿no? Yo asumo así para todos los pisos de una rigidez constante. Hasta el momento lo que le he mostrado es asumiendo una rigidez, ¿no? Pero esa rigidez puede variar. Entonces, considerando una variación en la rigidez, entonces ya sería no lineal, ya no es simplemente en una rigidez que es lineal, sino ya cambia su rigidez, ¿no? Entonces, cuando ya cambia, ya no es lineal, se le dice el comportamiento, ¿no? Bueno, no lineal de la base, ¿no? Y bueno, entonces como el comportamiento de la labor es no lineal, entonces tú debes considerar ese comportamiento aquí en la base, ¿no? Pero ustedes van a tener, si es que realizan lo que les he mencionado, van a tener un video, ¿no? Algo similar, un comportamiento en el futuro de varios lados de libertad, solo que la primera base no se va a mover, ¿no? Sino todos los pisos de arriba. No se va a mover como se está moviendo aquí. Eh, Muy bien, entonces vamos a hacer eso ahí en Python. Eh, ¿Sí? Eso lo vamos a hacer de manera simple, pero para que no se demore demasiado como se está demorando aquí, vamos a pues comentar lo que habíamos hecho por aquí, ¿sí? Lo comentamos con Alt 3, puedo comentar varias veces y, y ya no lo va a compilar, ¿no? Sino que ahora voy a hacer solamente el problema de valor propio, ¿no? Problema de valor propio. Muy bien. Entonces, para el problema de valor propio, lo que voy a realizar es primero poner aquí el número de grados de libertad. Lo voy a llamar nd. Voy a decir que tenga, para empezar, 20 grados de libertad. Y mi rigidez pues va a ser lo que llame eh, de mi función fan.tridiagonal. Entonces va a ser una matriz tridiagonal cuyo coeficiente es 5000 y NB es el número de grados de libertad, ¿no? Y luego la matriz M va a ser una matriz, en este caso identidad puede ser como le dije cualquiera, pero voy a colocar en este caso una identidad eh, de que sea pues de N de grados de libertad, ¿no? Muy bien, entonces para ver qué es lo que hace el código hasta el momento, bueno, esto lo voy a cerrar, que es la parte anterior. Acá me faltó ahora sí, creo que es así. Ya. Entonces aquí pongo K y ahí me parece la matriz de rigidez, ¿no? Que comienza primero con 100. Aquí se da la rigidez por piso, ¿sí? Entonces, como la rigidez por piso, aquí vamos a observar que el último es el K20, aquí es menos K20 y acá menos K20. Y lo que va al medio pues es eh, I más KI más 1. Entonces, si nos damos cuenta, este es el KI, este es el KI más 1, este es el KI menos 1. Y este es la suma de los dos, ¿no? Eso también van a ver en el libro del Chopra, cómo es que se realiza una matriz de rigidez de varios grados de libertad. De esta manera bien simple es para varios grados de libertad solamente una dirección. Y ya he creado una matriz de rigidez, ¿no? Y bueno, la matriz M pues es simplemente una identidad eh, de, de orden wow, de 20 por 20, ¿no? Muy bien, entonces con la función que se llama
Aquí voy a colocar el modo, pero una función que se llama la.eich, que justamente viene de eigen, ¿no? Que es, digamos, eigen value, que es valor propio, ¿no? Que es lo que nosotros lo traducimos como valor propio. Y aquí colocamos la matriz K, M, ¿no? Para ver qué cosa es BDP. BDP va a ser los valores propios y MP va a ser los modos, ¿no? Podría aquí llamarlo mejor phi para que no sea lo mismo. Entonces, a ver, eh, voy a buscar la constante phi. Aquí está. Entonces, lo pongo aquí. Entonces tenemos que es el vector propio y el valor propio, ¿no? Entonces, esto va a almacenar 20 valores propios que le corresponden a sus 20 grados de libertad. Y eso es bueno, el modo, todos los modos, ¿no? De todos los grados de libertad, ¿no? Muy bien. Sucede que cuando aplicamos esta función, para poder tener en cada fila un vector, le tenemos que realizar una transpuesta. Y eso lo hacemos de manera sencilla, simplemente poniendo punto T. Entonces, con eso ya está la transpuesta, así de simple. Y para cada fila de phi de p vamos a obtener lo que es la forma modal, ¿no? Muy bien. Y vamos a plotear, hay que plotear las formas modales, ¿sí? Para que la puedan ver. plt.plot phi de p y plt.show, ¿no? Por ahí me hacen una pregunta. A ver. Creo que sí que había contestado eso de qué significa que sea no lineal. Y de ahí me preguntan si la gráfica anterior la hice en Python. Sí, todas las gráficas la he hecho en Python. Porque tiene bastantes cosas interesantes, ¿no? Bastantes cosas que puedo cambiar, su transparencia, su grosor. Y aquí pueden ver las formas modales. Realmente no se puede ver muy bien. Pero a ver, tratando de identificar, aquí tenemos un modo por aquí. Pero así no se puede ver, ¿no? Lo que sí se puede ver es multiplicando por su factor de participación. Ahí sí se va a poder ver mejor, ¿no? Por ahí se pueden ver unas formas de vibrar, pero no se puede ver muy bien. De ahí me hacen otra pregunta, creo, referencia al edificio. ¿Bien? Ah, ya. Ya, va. Entonces, me dice ahí que, que la gráfica del edificio, ¿no? Sí, sí, también lo hice en Python. Me parece Matplotlib usando gráficas 3D. Entonces, podría buscar ahí Matplotlib 3D y bueno, hace gráficas en cada instante. Lo que hice es que haga gráficas del código en cada 0.1 segundos. Hizo varias imágenes y luego con el FMP, que es una pequeña aplicación, uní todas las imágenes, ¿no? Y como un video es un conjunto de imágenes, pues creó el video, ¿no? Y así fue. Muy bien. Ok, entonces, no sé, pueden observar, no se ve muy bien porque todos están normalizados y no se puede apreciar bien, ¿no? Entonces lo que voy a hacer aquí es hallar los factores de participación, ¿sí? Eh, para eso tengo que hallar pues una ecuación, ¿no? Tengo que hallar el factor de participación, ¿no? Entonces voy a crear una lista del factor de participación que sea igual pues una lista, ¿sí? Entonces voy a tener una lista de factores de participación para cada uno de los modos, ¿no? Bien, entonces voy a hacer, como son varios modos, voy a poner un for que varíe, para un i que varíe en el rango
en el rango de ND. Y aquí pues voy a hallar el factor de participación. Punto append. Y aquí va a ser esto. Puesto por. Aquí normalmente se podría poner por IM, pero como es una multiplicación ya de matriz con un vector, lo que tiene que colocarse es el arroba, ¿no? Y aquí, como podemos organizar el arroba, lo corto y ya está, ¿no? Entonces, de esta manera se multiplica matrices. Bueno, esta es la trapuesta del vector y esta es la matriz M, ¿no? Multiplicación de matrices con vector. Bien, entonces ya tengo eso. Muy bien. Y recuerden que esto aquí va a salir un vector, entonces debe ser realmente una suma, ¿no? Suma, que es suma de toda esta lista que me va a salir acá. Lo voy a sumar. Y esa suma realmente me va a dar el factor de participación para el modo. Y aprovechando ya que estoy dentro de un for, voy a imprimir lo que nosotros llamamos el periodo, ¿sí? El periodo sub i. Entonces, esto va a ser igual a. Este es el formato para el cual voy a imprimir lo que es los periodos en un espacio de 5 con 2, 3 decimales. Voy a imprimir un valor tipo float. Entonces, aquí estoy colocando el valor entero, que es el nd, el i, disculpen, el i, coma el valor que me salió, ¿no? Coma el valor propio, ¿no? Entonces, el valor propio, recuerden que es el w cuadrado, entonces realmente no sería el periodo, ¿no? Entonces, para poder hallar el periodo, tengo que sacarle la raíz. Y aquí poner 2 por pi entre todo eso, ¿no? Creo que ya no es necesario poner paréntesis. El np.pi es el valor de pi. Muy bien. Y ese valor p es pues el i, ¿no? El bp sub pi, ¿no? Muy bien. Yo creo que todo está correcto. Y ahora pues vamos a plotear, ¿no? Vamos a plotear poco a poco, ¿no? Vamos a plotear en primer lugar el, el FPI, el FPI. Primero el primer modo, que es el FP sub 0, y luego ya hacemos una lista de ploteos para que plotee de manera rápida, ¿no? Pero primero vamos a plotear solamente para el primer modo. Ese sería el FP sub 0 por el modo, ¿no? El modo sub 0. Entonces, el modo sub 0, y eso sería lo que estaríamos ploteando, ¿no? Y aquí le ponemos el plot show. Entonces estaríamos ploteando el FP por el FP sub 0, ¿no? Ahora se preguntarán, realmente el FP no se calcula solamente multiplicando bueno, el modo con la masa, ¿no? Sino con lo que les había explicado aquí. Por aquí les había explicado que era esto aquí, que es el phi transpuesta por m entre phi transpuesta m por phi, ¿no? Entre ese valor, ¿no? Entonces falta el valor de mn, y lo que sucede es que el valor de mn ya es por defecto 1. Entonces, si ustedes realizan la multiplicación de phi transpuesta por m, y eso ahí por phi pi, entonces se van a dar cuenta que va a salir 1. Entonces, dividir todo esto aquí entre 1, pues es lo mismo, ¿no? Entonces,
Eso lo veo para que ustedes lo verifiquen. Lo que le debe salir es FIPI, bueno, el vector, el modo transpuesta por m por el modo, debe ser igual a 1 para todos los modos, ¿no? Ya están normalizados. Es por eso que yo de frente estoy asumiendo que ese es el factor de participación, ¿no? Porque lo que está dividiendo es 0, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a plantear esto. Vamos a ponerle un título. Okay. Entonces, es básicamente el vector con su factor de participación, ¿sí? Pero que no haya ningún error. Y ahí salió un error. Eh, a ver, ¿cuál es el pequeño error acá? Ah, yo lo he cortado. Pensaba que lo había copiado. Porque, bueno, es alt pato x masa, ¿no? Entonces, ahí está, ahí tenemos al primer modo, ¿no? Ahí está el primer modo. Muy bien, entonces ese es el primer modo, solamente que tenemos que girar esto y ese sería el primer modo, ¿no? Porque, entonces, para ver el segundo modo, vamos aquí a hacer un for, pero primero sucede que esto tiene desplazamientos del primer piso, el segundo piso, o sea, el valor del primer piso, del segundo piso, pero falta añadir aquí el valor 0 que le corresponde al nivel 0, ¿no? Entonces, aquí le hacemos un insert, le vamos a insertar np.insert, numpy, np.insert, y pues acá vamos a insertar eh, el valor 0.0, donde en la posición 0 insertamos el valor 0.0, ¿sí? Entonces, cuando hacemos esto, ya va a ser, teniendo en cuenta el modo que comienza con 0 en la base, ¿no? Entonces ya empieza desde el valor 0, ¿no? Como pueden observar, ¿no? Y luego, aprovechando que seamos la lista por compresión, un for por compresión, vamos a plotear todo esto aquí, donde este va a ser i, esto aquí va a ser i, para i que se encuentra en el rango pues, de ND, de ND. Muy bien. Ah, faltó acá i, que se encuentra en... Pues ahí tenemos la gráfica, ¿no? Muy bien, ahí está la gráfica. Justo es la misma gráfica que les había mostrado anteriormente. Y así podemos plotear de manera comprimida, ¿no? Sin estar haciendo pues lo que había hecho acá anterior, ¿no? Plotear para cada uno. Lo hacemos de manera comprimida. ¿Sí? Si yo quiero aquí, puedo poner varios grados de libertad, ponerle 40 grados de libertad. Y, aquí va a ser muchas gráficas para plotear, así que lo voy a dividir entre, o sea, la mitad, ¿no? Entre dos. Y verlo para 40 grados de libertad. Eh, Solamente la gráfica de las 20. Ah, aquí hay un error. Dentro de lo que es esta lista o este rango debe haber debe ser entero, ¿no? Entonces hacemos entero y cuando se divide pues ya se vuelve un decimal.
Entonces ahí vemos justo la gráfica que estaba anteriormente, ¿no? Que es esta. Entonces ahí vemos multiplicación de phi de i por factor de participación que le responde al modo i, y vemos ahí pues, ¿no? Que esas son sus formas. El primer modo es el azul, el segundo modo es el anaranjado, el tercer modo es el verde, ¿no? Falta plotear, bueno, que esté ploteado de manera vertical, pero yo creo que se entiende. Y solamente plotea los 20 primeros modos de los 40 grados de libertad, ¿no? Y ahí podemos ver también su, su periodo, ¿no? El periodo fundamental es de 2.2 segundos, 2.3 segundos, aquí 0.8 segundos, digamos, y así podemos ver todos los periodos de todos los modos, ¿no? Entonces, si entramos con este valor eh, y calculamos la respuesta como que le corresponde a un grado de libertad con este periodo, y considerando un amortiguamiento de 5%, pues vamos a obtener la respuesta para este valor. Y obtendríamos el Q que le responde, el Q sub n que le corresponde a este, bueno, el Q sub 0. Y resolviendo la ecuación diferencial correspondiente a este, tendríamos el Q sub 1, el Q sub 2, así sucesivamente. Y al hacer la combinación modal con estos vectores, ya obtenemos la respuesta de toda la estructura. Y pues podrían hacer un video así como el que he realizado yo, ¿no? Claro, sin considerar el comportamiento no lineal de la base, ¿no? Pero ya estarían avanzando con algo muy importante, ¿no? Que sería eso, ¿no? Ahora, lo que se hace a veces es, bueno, eh, ya esto aquí, la combinación, hay diversos tipos de combinaciones que ya se van a la parte un poco más compleja de combinarlo con los absolutos, la combinación CQC, ¿no? Pero al final es una combinación que se adapta, ¿no? Pero aquí es lo que le quiero mostrar es una combinación así, digamos, matemáticamente cuál sería el resultado, ¿no? Sin considerar un espectro de respuesta de diseño, sino básicamente a partir de un sismo, ¿no? De un sismo en sí. Eh, Muy bien. Entonces ahí le dejo planteado para varios grados de libertad, ustedes lo pueden realizar. Tienen que hacer una combinación modal todavía para hallar la respuesta, ¿no? Muy bien, hasta ahí alguna pregunta para poder terminar con esto. Ahí ya me lanzaron una pregunta. A ver. A ver, me dicen ahí. La norma nos da periodos TP y TL, ¿no? Para factores de zona, y también nos da factores de zona. Sabiendo que estos periodos cero y conociendo el periodo de la estructura, podría determinar si posiblemente existe resonancia. Eh, ya, muy bien. Realmente lo que hace la norma es, bueno, está basado por un estudio sísmico bien amplio, eh, pero si es que uno ya quiere entrar a detallar así con qué periodo se entra en resonancia, se tendría que estudiar esa zona, ¿no? A ver, aquí tengo en Pate, eh, más o menos voy a tratar de explicarlo acá. Eh, Muy bien, entonces, eh, por ejemplo, si quiero estudiar una zona, digamos que es de Chorrillos, digamos, ¿no? Chorrillos, Chorrillos. Ya. Aquí está, digamos, Chorrillos, creo que tiene una especie de isla y todo esto aquí es Chorrillos, ¿no? Por aquí está el acantilado, no sé, acá está el mar, ¿no? Es el mar, ya muy bien. Y por aquí está Pantanos de Villa, no sé. Entonces, si yo quiero estudiar una zona y quiero saber cómo es la respuesta de esa zona, digamos, eh, lo que tengo que hacer, pues, es colocar sensores aquí, ¿no? Sensores, y ver cómo es que se comporta el suelo, ¿no? Microtremo. Eh, y luego hacer, pues, una gráfica, ¿no? Hago los estudios en varios puntos de esa zona y lo que voy a obtener al final pues es el espectro, digamos, característico de esa zona, ¿no? Eh, entonces podría tener, digamos, de esta manera, ¿no? Entonces,
hay estudios para determinar este espectro característico de ese sitio, o algunos lo llaman espectro, el peligro uniforme de ese sitio. Y pues ahí puedes ver ya exactamente cómo se comporta ese sitio. Uno puede buscar como estudio de microsensación sísmica o estudio para ver la respuesta del suelo, o el estudio de peligro uniforme de un sitio determinado, y ver que determina una forma de respuesta de esta manera en el espectro de respuesta. Entonces, realmente en esa zona estaría eh, entrando en resonancia pues para estos tipos de periodos, ¿no? Donde este aquí es periodo. Y se puede decir que entra en resonancia pues en estos periodos. Y aquí. Y no es realmente resonancia, ¿no? Porque resonancia pues sería así, pero sería que tendrían las mayores respuestas, ¿no? Entonces, si quieres entrar a detalles, es así, ¿no? Y a la norma lo que hace realmente es de manera conservadora, hace esto, la norma, ¿no? Así y así, ¿no? Entonces, esa es la norma de manera conservadora, ¿no? Y para definir esto de aquí, pues como tú dices, se utilizan los parámetros TP y TL, ¿no? Y también los factores de zona, ¿no? Entonces, no sé a qué tanto detalle quieres llegar, pero si quieres analizar resonancia, pues podrías ver esos tipos de estudios, ¿no? Donde puedes ver algo de resonancia aquí, ¿no? Pero lo que hace la norma es algo como un promedio, ¿no? Como un tipo de promedio, ¿no? Y conservador, ¿no? Siempre tirando para el lado conservador, ¿no? Claro que a veces aquí hay efectos en las que pasan, ¿no? Por ejemplo, van a poder observar si buscan este tipo de estudios que el espectro de peligro uniforme de ese sitio, eh, o la respuesta o el comportamiento de ese sitio pasa a veces la meseta de la norma, ¿no? Para un cierto tipo o un rango de periodo. Entonces, eso es lo que te podría decir, ¿no? Eh, Bien. Ahí me dice, conoce sobre tesis de ingeniería estructural y Python, diversas aplicaciones. He visto aplicaciones de Python, sí, ingeniería estructural, en papers, ¿no? Entonces podéis buscar ahí en inglés. He visto varias aplicaciones de Loma utilizando Python, y monitoreo, por ejemplo, utilizando Raspberries que utilizan el lenguaje de programación Python. Entonces, podría buscar en inglés eso. Muy bien. Y luego me dicen, sí, Martín me pregunta si era para un eje, sí, era para un eje nada más, ¿no? Entonces, ya si lo quieren hacer en dos dimensiones, tienen que tener en cuenta la matriz de rigidez, no solamente una dirección, ¿no? Sino ya sería en las dos dimensiones, y también la rotación que podría tener eh, cada piso. Entonces ya serían algo más real o tridimensional, sería 3 grados de libertad por piso, ¿no? Y ahí ya se complica un poco más. Pero para empezar podrían hacer digamos, una dimensión, ¿no? Entonces ahí ya se va a complicar mucho más, ¿no? Pero pueden comenzar con lo que les he mencionado. Igual en el análisis, en el libro de Chopra, ahí también les plantea para tridimensional, ¿no? Para tener en cuenta en tres dimensiones, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? Algo de repente para entrar a detallar. ¿Todo queda claro? Sí. Muy bien. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado. Pero ahora esperen, hay una pregunta más por sistemas elásticos. Parece que es un comentario más que nada, ¿no? Ya entonces, no hay más preguntas. Bueno, muchas gracias a todos. La siguiente clase haremos OpenVPN para procesar imágenes y con ahí rastrear movimientos de algunos puntos de control, ¿no? Y con eso ver desplazamientos de una estructura y eso, ¿no? Muy bien, lo que pueden
tienen tiempo, podrían instalar la librería OpenVPN en su computadora. Instalan OpenVPN y con eso ya podríamos empezar la siguiente clase más rápido, ¿no? De todas maneras, yo les voy a decir cómo instalarlo la siguiente clase, pero si pueden instalarlo sería genial, ¿no? Ok, entonces muchas gracias a todos. Muchas gracias por haber prestado atención. Y bueno, cualquier cosa me pueden consultar al correo también. Eh, sí, bueno, entonces, sí, ahí me están comentando algunas preguntas. Eh, me pueden escribir al correo, sí, ahí le dejo mi correo para algunas consultas así adicionales. Sí, y ahí yo les estaré comentando ya, ¿no? Y tratando de responder algunas cosas, ¿no? Los videos lo pueden preguntar a la página del GAES, ¿sí? Sé que el GAES le va a compartir a la página de GAES Estructuras de Facebook y ahí lo pueden solicitar los videos, ¿sí? Y ya. Ok, muchas gracias a todos, hasta luego. Ah, aún no se vayan, disculpen, me faltó comentarles algo. Bueno, aún quedan 35, creo que no se han ido todos. Eh, el día sábado probablemente tengamos una clase, ¿sí? Vamos a continuar con la clase. Quería acelerar un poco esto aquí y tener 2 clases por semana más o menos. Entonces, estén atentos a la página porque el día sábado vamos a tener un seminario más de 3 a 5 de la tarde, ¿sí? Eh, y ahí vamos a ver el tema que les he estado comentando, ¿no? ¿Sí? Por favor, el día sábado lo más probable es que haya un seminario. De todas maneras, estén atentos a la página de Gadas Estructuras y, y ahí le van a mandar al correo, ¿no? Como siempre. Y bueno, entonces, muchas gracias a todos. Esa es la página de Facebook. eh, y ahí, le dan like y comparten algunas publicaciones si gustan.